minutos. En otras noticias, comandos especiales de las fuerzas militares y la policía intensificaron la búsqueda de alias Guacho y sus estructuras de milicianos que actúan en el área urbana y rural de Tumaco. Y un equipo de Noticias Caracol acompañó a las autoridades en uno de esos fuertes operativos. Vamos a ampliar esta y otras noticias del día. Están listos nuestros periodistas en vivo y comenzamos con César Chaparro, que está en Tumaco. César, ¿cómo fue ese operativo? ¿Qué encontraron? Buenas tardes, mucha atención, que hace pocos minutos se dio un duro golpe a la organización de alias Guacho en la frontera con Ecuador. Se trata de alias Brian, un importante integrante de esta organización de alias Guacho. Consideran que es el explosivista, la mano derecha de alias Guacho en lo que tiene que ver con los atentados terroristas que sufrió no solamente el vecino país de Ecuador contra su fuerza pública, sino también sufrió Colombia, más exactamente aquí Tumaco, contra la infraestructura. Pero antes de darles más detalles sobre esta importante captura, quiero contarles sobre un gigantesco operativo que se realizó por parte de las fuerzas militares, de la Armada Nacional y del Ejército y la Policía Nacional contra milicianos de alias Guacho, justo aquí en Tumaco. Un operativo casi sin precedentes contra esta organización que tiene en vilo no solamente a las fuerzas militares, sino también a la población civil. Encomendar sus vidas a Dios es lo primero que hacen los cerca de 200 comandos de las Fuerzas Especiales de la Policía, la Armada y el Ejército, encargados de acabar con Guacho y su peligrosa estructura. 4:30 de la mañana, en este momento están formando los comandos de la Armada, del Ejército y también de la Policía Nacional, incluso los investigadores y los agentes de inteligencia encargados de ir a capturar este capo, el segundo al mando aquí en lo que tiene que ver en Tumaco de alias Guacho. En esta oportunidad van a buscar a 6 integrantes de la red urbana de alias Guacho. Se trata de alias Arete y 5 personas más que realizan, según la policía y las fuerzas militares, la inteligencia en Tumaco para reportar todos los movimientos de tropas y de comercio de drogas a su jefe directo, alias Guacho. En una de las 9 casas allanadas encuentran granadas y munición para fusil. En otra vivienda, uno de los equipos conjuntos de policías y militares capturan a una mujer, a quien se indican de ser integrante de la red. Aunque en esta oportunidad alias Arete no estaba en el lugar, los comandos sí lograron detener a 5 de sus señalados cómplices que actúan con Guacho, a quien también lo persiguen en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Con estos operativos, los agentes de inteligencia de la policía y los militares también buscan información que les permitan ubicar los cuerpos de los periodistas secuestrados y asesinados por el señalado terrorista, alias Guacho. Esos operativos hacen parte de la gran ofensiva que están realizando las fuerzas militares y la policía, no solamente aquí en Tumaco, también en la frontera, para dar con la captura de Guacho y toda su organización. Justamente volvemos al tema con el que iniciamos, la captura de alias Brian. General, ¿qué era lo que hacía Brian? ¿Por qué era tan buscado? Bueno, Brian es uno de los lugartenientes de Guacho que delinquía en la zona de La Guayacana y Llorente. Precisamente está sindicado de varios de los atentados terroristas que ha llevado a cabo, inclusive a torres de energía, a paso de patrullas. Luego es una captura muy importante que se llevó a cabo ayer en una articulación e interacción de esfuerzos entre nuestra policía ecuatoriana y la policía colombiana. Permítame, yo hablo también con el propio comandante de la policía de Ecuador. Una pregunta que se debe hacer es el tema de los secuestrados. ¿Cómo está el tema de los secuestrados? ¿Qué saben de los nuevos secuestrados? Bueno, estamos investigando todavía y esperemos que se sensibilicen estos individuos que lo tienen y los dejen en libertad. ¿Están en Colombia o en Ecuador? Según se oye, se escucha en el video del ciudadano que está detenido, dice que quieren regresar a Ecuador. Digamos porque sabemos que van a ir para la zona en este momento, no solamente la policía de Colombia, de Ecuador, sino toda la fuerza militar y los comandantes van a ir a la zona a revisar los operativos que se están haciendo de manera binacional. También queremos resaltar algo, los operativos que se están realizando aquí en la zona urbana y rural de Tumaco es con ayuda de muchos ciudadanos, no todos los habitantes de Tumaco y de las zonas urbanas y rurales tienen que ver con la organización de Guacho, por el contrario, están ayudando a dar con la captura de este importante sindicado o señalado terrorista que está
está siendo buscado no solamente por Colombia y Ecuador. Por eso es muy importante esta colaboración, no solamente de Ecuador, sino de la propia población aquí de Tumaco. Nosotros en nuestra próxima emisión les vamos a contar detalles de nuestro recorrido que vamos a hacer junto con las fuerzas militares y la policía en la frontera con Ecuador. Nos dicen que allí se están realizando las operaciones conjuntas y pues nosotros vamos a acompañar y a mostrarles a ustedes en nuestra próxima emisión cómo se realizan estas operaciones binacionales. Desde Tumaco, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que avanza con todo rigor los operativos especiales para ubicar a alias Guacho en esa zona de frontera con Ecuador. Juan Carlos Pardo, ¿qué más dijo el funcionario? Así es, Mónica, la orden del ministro de Defensa es perentoria a los miembros del Ejército y de la Policía que se encuentran tras la pista de alias Guacho, ubicarlo, buscarlo metro a metro en esa zona de frontera hasta dar con su paradero. El ministro de Defensa aseguró que no escatima esfuerzos para poner a Guacho y a su banda a disposición de la justicia. Anunció que hoy en la zona de frontera coordinarán las acciones el comandante de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional. Van también a hacer una visita a las tropas en el área de operaciones, en frontera, para revisar que estén los recursos a disposición de nuestros efectivos, de nuestros oficiales, de nuestros suboficiales. Por otro lado, señaló que poco a poco se normaliza la situación en el Catatumbo, donde la actividad en 8 municipios se ha visto afectada por amenazas de grupos al margen de la ley. El sector salud amaneció funcionando con normalidad. El sector comercio al 50% esta mañana. El sector educación pues está suspendido por una orden de la Gobernación de Norte de Santander. Finalmente, el ministro Villegas se refirió al escándalo de corrupción que sacude a las fuerzas militares por el desvío de recursos para las áreas de inteligencia y anunció que se suprimió el Comando Conjunto de Inteligencia y la Regional de Inteligencia. En principio no se comprometieron asuntos delicados y cruciales de la seguridad nacional. Punto número 1. Segundo, que puede haber un daño fiscal, pero es un daño que comparado con las cifras que se han publicado, es un porcentaje de esas cifras que se han publicado. El ministro dijo que el presupuesto para los llamados gastos reservados de las fuerzas militares ha sido en 10 años de 8.900 millones de pesos. Y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que ya varias de las personas implicadas en este escándalo de corrupción han reconocido su responsabilidad en los hechos. Unos inclusive han sido ya separados de sus funciones y otros de la fuerza. Información desde el centro de Bogotá con Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol.